la oportunidad que nuevamente nos concedes de reunirnos con el único propósito de aprender de tu palabra. Abre nuestro entendimiento para comprenderla, permite que tengamos voluntad para ponerla en práctica, y te pedimos perdón por nuestros pecados y te pedimos que donde quiera que vayamos podamos glorificar tu nombre a través de nuestros actos. Te lo pedimos todo en el amor de tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Primera carta de Juan, capítulo 4. Si le ponen una marquita. Sí, y la otra cita está al principio, Éxodo, el segundo de los libros de la Biblia, Éxodo capítulo 1. El segundo de los libros de la Biblia, Éxodo, en el capítulo 1. ¿Estamos? Bien. ¿Estamos ahí ya? Ok. Quiero dejarles primero la expresión de Primera de Juan, capítulo 4, verso 4. ¿Sí? Dice esta expresión: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esa expresión, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Sí? De tal forma que si la presencia de Dios está con nosotros, está en nosotros, tenemos esa garantía, o debiéramos desarrollar esa seguridad de que la consecuencia de Dios estará presente. ¿Cuál es la consecuencia de Dios? Las promesas de Dios. ¿Sí? Entonces, esa expresión, nada más quiero que la tengamos presente. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Vamos a dejar esa expresión allí. Ahorita la voy a cruzar un poquito con Éxodo, ¿sí? Partiendo de esa idea. Bien. Quiero referirme a un momento histórico, ahora sí, en Éxodo. Esto no es una parábola, esto es un momento histórico que se da en el pueblo de Dios. Nada más por ubicarnos un poquito en el contexto, el pueblo de Dios surge de la promesa de Dios a Abraham. Dios selecciona a Abraham, es un hombre de fe, es un hombre, se le llama el padre de la fe, es un hombre. Dios le da una instrucción a Abraham, le dice: sal de tu tierra y tu parentela, sal de ahí de donde estás a un nuevo lugar para que construyas, para que crezcas, para que te desarrolles, y voy a hacer de ti una nación grande y fuerte. Es esa promesa que estaba un tanto absurda porque Abraham no tenía hijos. Entonces, hacer de ti, uno esperaría muchos hijos. Sin embargo, no. Abraham es un hombre que solamente tiene un hijo. Bueno, entonces, pero ese es otro tema. Un hijo, Isaac. De Isaac luego viene otro hijo, Jacob. Y ya en Jacob, que por cierto no le toca verlo a Abraham, es el que tiene 12. Habla de 12 hijos. Tuvo más, pero 12 hijos que conocemos nosotros como las 12 tribus. Rubén, Gad, Manasés, Efraín, Judá, Benjamín, esos 12 hijos, esas 12 tribus, y ya de esas 12 tribus crecen y se convierten en una nación, en todo un pueblo, en toda una civilización, lo que hoy conocemos como el pueblo de Israel. Se le llama Israel porque en algún momento a Jacob se le cambia el nombre. Sí, Abraham, Isaac, Jacob. El significado de Jacob es usurpador. Ese es el significado. Si saben que algunos nombres tienen significado, bueno, el significado de Jacob es usurpador. En algún momento Dios le cambia a Jacob el nombre. Dice: ya no eres más un usurpador. Y se le cambia el nombre a Israel. El significado de Israel es el que lucha, el que se enfrenta. El que lucha, el que se enfrenta y sale victorioso. De alguna manera obtiene la victoria. Entonces se le cambia ese nombre. Ya no eres un usurpador, ahora es alguien que se ha enfrentado y que ha vencido. Y ahí surge el nombre de Israel. Entonces, Israel es el pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces, para ubicarnos un poquito, este pueblo en algún momento se traslada como una familia, se traslada a Egipto. Había escasez donde ellos se encontraban y se trasladan a Egipto. Se posicionan en Egipto y empiezan a crecer. Y mientras están en esa
lugar ocurre algo. Es a lo que me quiero referir. Sí, nada más para ubicarnos un poquito en el contexto, es algo que ocurre en el pueblo de Dios. Bueno, vamos a partir. Edmund Burke es un escritor irlandés entre el 1729 y 1797 y se le atribuye una frase que seguramente han escuchado: para que triunfe el mal, basta con que los hombres de bien no hagan nada. Dice este escritor: para que el mal triunfe, solamente basta que los hombres buenos no hagan nada. Y eso es lo que sucede en este momento histórico. Esto es, para que el mal gane, no necesita ser más fuerte. Para que el mal gane, no necesita ser mayor. Para que el mal gane, lo único que necesita es que el bueno no haga nada. Y eso es lo que ocurre, dice. Ahora sí, recordamos, el pueblo de Dios se traslada a Egipto, ¿sí? Hay un personaje de influencia en el gobierno de Egipto que es José, descendiente de Jacob, y ese personaje muere. Dice Éxodo 1, verso 6. Y murió José y todos sus hermanos, se refiere a los patriarcas, otra vez, Rubén, Judá, Manasés, Efraín, las 12 tribus. Bueno, y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Otra traducción de la Biblia dice muy poderosos. ¿Sí? Así inicia esta historia. Los hijos de Israel, el pueblo de Dios, fructificó, se multiplicó, se aumentó, fue fortalecido en extremo, se volvió muy poderoso, ¿sí? Y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levanta sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y en este escenario surge lo que llaman algunos historiadores los 400 años de esclavitud. El pueblo de Dios se convirtió en esclavo, y estuvieron en una condición de esclavitud por 400 años, hasta que se levanta Moisés. Esto es previo a Moisés. 400 años de esclavitud son muchos. Y el gran absurdo es que no eran débiles. Así inicia el verso 6. El pueblo de Dios fue aumentado, multiplicado, fortalecidos, muy poderosos. Y por otro lado, el débil es Egipto. Ese pueblo que le tiene miedo, dice la expresión, el pueblo de los hijos de Israel es mayor, es más fuerte. Seamos sabios y dominémoslo. Y viene un gran absurdo. El pueblo de Dios, los escogidos de Dios, son doblegados, son lastimados, son golpeados, son rebajados, son obligados a construir la ciudad del enemigo. En algún momento histórico de todo ese desarrollo que ocurre en Egipto, parte de esas pirámides, parte de esas piedras, en algún momento sucede al convertir en esclavos al pueblo de Dios. Entonces, qué absurdo que el débil le gane al fuerte. Qué absurdo que el enemigo se levante contra ti, siendo poderoso, siendo fuerte, siendo fructificado, y se levante y te doblegue. Pero entonces viene esa frase que les mencionaba hace rato que escribe Edmund. Es que para que el mal triunfe no necesita ser más fuerte. Para que el mal triunfe, lo único que necesita es que el bueno no haga nada. Y en ese sentido, a escala, de alguna forma, somos pueblo de Dios. Cada uno de nosotros, si hemos recibido al Señor en nuestro corazón, si buscamos de alguna forma agradar a Dios, si de alguna manera estamos buscando hacer lo que Dios manda, somos pueblo de Dios. Y nuestra propia realidad, ahí en la casa, en lo cotidiano, nuestros hijos son pueblo de Dios. Nosotros somos parte de ese pueblo de Dios. Y en ese sentido, sigue habiendo enemigos.
Todos los días estamos expuestos a algunos enemigos, adicciones, hábitos, costumbres, prácticas, cualquier situación que debiera tenernos miedo. Dice la Biblia que el diablo huye. Resistid al diablo, el diablo huirá de vosotros. Huye. Y sin embargo, el débil gana. Cada una de las ocasiones que hemos caído, no nos ha ganado el más fuerte. Cuando hemos sido vencidos por la tentación, no ha sido más fuerte que nosotros. Y tú escuchas a personas y dices, es que no puedo, es que es más fuerte que yo. Espérame, déjame decirte, no es más fuerte que tú. Pero no necesita ser más fuerte que tú para ganarte. Necesita que no hagas nada. Que la bondad que hay en nosotros, porque si hay bondad en nosotros, es porque Dios está en nosotros. Y solamente necesitas no hacer nada. Y te lo vas a topar, y tal vez te toque ayudar a alguien, y ese alguien, y eso ocurre con la palabra, y la palabra llega para que seamos fortalecidos o para que podamos fortalecer a alguien, y te vas a topar con ese alguien te va a decir, es que no puedo, compadre, es que no puedo, es que es más fuerte que yo. Espérame, no es más fuerte que tú. Tú puedes contra ese enemigo. Tú puedes contra esa debilidad, contra esa adicción, contra esa costumbre, contra esa condición, contra esa situación que viene a lastimar tu familia. Pero si no te enfrentas, se va a levantar. El débil se va a levantar como se levantó Egipto. Y te va a doblegar y te va a convertir en su esclavo. La historia que muestra la Biblia en el Éxodo, entre Génesis y Éxodo, bueno, será Éxodo, son 400 años de esclavitud. 400 años de esclavitud. Hubo una segunda, una tercera generación que ya nació en un ambiente de esclavitud y que crecieron en un ambiente de esclavitud y que murieron. En esos 400 años hubo todas generaciones completas que nacieron, crecieron y murieron como esclavos. Y ahí es donde dices, bueno, qué triste que veas familias que nacen en un ambiente donde hay violencia, crecen donde hay violencia y mueren en violencia. Que nacen y crecen donde no hay bondad y mueren sin bondad. Que nacen, crecen entre gritos y nacen y viven entre gritos y entonces reproducen gritos, reproducen violencia y mueren entre gritos y violencia. Pero nunca, nunca fueron más fuertes que ellos. Esta historia debía terminar en el verso 1, del capítulo 1, verso 6. Ahí debía terminar. En el verso 7, perdón. Los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Fueron muy poderosos. Hasta ahí la historia. Y los enemigos huían de ellos. Hubo otros momentos históricos en los que así fue. Pero para que el mal triunfe, no hace falta que sea más fuerte, solo hace falta que no hagamos nada. Cuando la bondad que hay en nosotros, cuando la presencia de Dios que está en nosotros deja de ocurrir, cuando dejamos de orar, hombre, cuando dejamos la bondad, cuando nos confiamos. Esto fue lo que pasó con el pueblo de Dios. Se confió, se descuidó, no reconocieron la fortaleza. Hace un momento les leía San Juan 4:4, dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es mayor. Pero a veces perdemos de vista eso. El pueblo de Dios no reconoció que mayor era el que estaba con ellos, que era mayor la presencia de Dios con ellos que la maldad de Faraón. No lo reconocieron. Esa primera vez que vinieron, dice, a molestarlos, a imponerle tributos, algunos dirían cuota, a molestarlos, a ponerles cargas, a ponerles cargas, dirían, ay, bueno, total, bueno, dáselos, bueno, está bien, bueno, ¿qué tal? A todo se acostumbra uno, efectivamente, y se acostumbraron a ser esclavos de los débiles. Se acostumbraron a que el débil se levantara sobre ellos y los lastimara y los pusieran a edificar las ciudades que les fortalecían a ellos. Esto es un absurdo en la historia del pueblo de Dios. Y esto puede ser un absurdo en nuestra propia historia hoy 2017, donde llega el perverso, llega el malo y nos lastima y nos esclaviza. Y ninguno de nuestros hijos, ninguno de nuestros nietos debe ser esclavo de nada.
Ninguno de nuestra descendencia debe ser esclavo de drogas, esclavo de alcohol, esclavo de alguna adicción. Ninguno. Porque no es más fuerte que él. Pero eso es lo que tenemos que recordar. La historia está ahí para enseñarnos, debiera estar ahí para enseñarnos. Adolf Huxley, escritor inglés, dice que la más grande lección de la historia es que no aprendimos de la historia. Y no debe ser así, debemos aprender de la historia. Y en algún momento el pueblo de Dios, con todo y la presencia de Dios, con todo y que Dios estaba con ellos, fue doblegado por el débil. Y no quiere decir que Dios no fuera suficiente. Quiere decir que los buenos no hicieron nada. Hoy, tal vez 4000 años después, la historia se puede repetir o puede no repetirse. Cuando los buenos, quiero pensar que los buenos somos los que de alguna forma tenemos una relación con Dios, que Dios está en nuestro corazón. Y hay bondad en nosotros, porque si alguna cosa buena tenemos es porque Dios está en nuestro corazón. Y cuando el enemigo, el débil, se levanta, cuando el débil se siente amenazado, huye. Les repito la expresión: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Palabra de Dios, promesa de Dios. No es más fuerte, nunca ha sido más fuerte que nosotros. Mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. De tal forma que la tentación es parte de la vida. Si ustedes recuerdan la oración modelo que nos deja nuestro Señor Jesús, el Padre nuestro, donde dice: no nos metas en tentación y líbranos del mal. Esa expresión es algo cotidiano. La tentación es cotidiana, es permanente, y si nos descuidamos podemos caer. Dice la Biblia que no nos confiemos, ¿sí? Que no nos confiemos, porque el menor descuido podemos resbalar. Y lo pequeño, lo débil, nos puede hacer caer. Observen el virus de la gripa, qué tamaño tiene, nunca lo hemos visto, y sin embargo nos tumba 2-3 días y nos deja ahí. Pero mayor es el que está en nosotros. Fueron 400 años, y en algún momento dice que el pueblo, más adelante, si gustan en algún momento leer Éxodo, dice que el pueblo se acordó, buscó a Dios, clamaron a Dios, y Dios levanta a un libertador, a Moisés. Y ya surge Moisés, y Moisés lo libera, y salen, y regresan, y se convierten de nuevo en una nación independiente, fructífera. Pero, si me lo permiten, no eran necesarios esos 400 años. No es necesario que pasemos 40 días en esclavitud, ya no digo 40 años. No es necesario que pasemos 4 años. Dices que estuvo 4 años allí en adicción hasta que salió. No era necesario que estuviéramos 4 años. Cuando recordamos que mayor es el que está en nosotros, que podemos ser fructificados, multiplicados, aumentados, fortalecidos en extremo, fortalecidos con la presencia de Dios, con el Espíritu de Dios, fortalecidos. Y recordar cotidianamente: mayor es el que está en nosotros. Y enfrentamos el día a día con responsabilidad. Atendemos obligaciones. Al César lo del César, a Dios lo de Dios. Fortalecidos a través de la oración. No salgamos al día si no oramos, si no buscamos fortalecernos en la palabra de Dios, si no dejamos de congregarnos. Congregarnos es importante. Hay que ir al templo, a la iglesia, a este lugar de reunión donde se predica, donde se promueve, donde nos fortalecemos en la comunión. Jesús dijo: hagan esto en memoria de mí. La comunión es parte importante de nuestro desarrollo. Y que no ocurra ese gran absurdo: el débil ganó sobre el fuerte, porque el fuerte, porque el bueno dejó de hacer lo que estaba a su alcance. Si yo le pusiera un nombre a este mensaje, sería: cuando el débil gana. Es absurdo. Fue absurdo, y hubo consecuencias para el pueblo de Dios. Que no haya consecuencias, que podamos aplicar nosotros sabiduría. En el verso 10 dice que los egipcios dijeron: seamos sabios. ¿Cómo es posible que los enemigos estén aplicando sabiduría y que el pueblo de Dios no haya aplicado sabiduría? Que el pueblo de Dios, dicen y conocen la expresión: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Yahvé es el principio de la sabiduría. Y los que contaban con Dios no fueron sabios.
Los que contaban con Dios no actuaron con sabiduría. Y mientras ellos descuidan la sabiduría, los egipcios dicen, seamos sabios. ¿Para qué? Para sacar ventaja, para abusar, para lastimar. No debe ser nuestra historia. Si Dios está con nosotros, si Dios está en tu casa, si Dios está en tu familia, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y el verso 7 se reproduce. Los hijos de Israel, si me lo permiten, es los hijos de Jesús, los hijos de Guillermo, los hijos de Fernando, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros descendientes son fructificados, multiplicados, aumentados, fortalecidos en extremo, poderosos en bendición de Dios. Y el débil, el enemigo, no llega a someternos, porque los buenos hacemos algo. Hay que orar por nuestros hijos, hay que orar por nuestros nietos, hay que orar por nuestra esposa. Es una práctica bonita, es bueno, llega, ora con ellos. Ya están grandes, no importa, búscalos por teléfono, ora por ellos. Pon las manos sobre ellos, pon las manos y bendícelos. Y pídele a Dios que sean fortalecidos. Y que nunca el débil venga a ganarle al fuerte, que es tu descendencia. Se lo dejo ahí, su consideración. El valiente dura hasta que el cobarde quiere. Es una frase mexicana. ¿Cuántas veces dice Dios, esfuérzate y sé valiente? José 1:9, 3 veces al menos. Exactamente. Solamente. Esfuérzate quiere decir que no va a llegar gratis. Fíjate qué rápido pasa de Génesis al Éxodo. Ajá. O sea, aquí está José, se muere José. Sí. Y ya está planeando Egipto. Pero ¿en qué momento pasan a ser esclavos? Porque José no admitió a su familia como esclavos. No. Y según tengo ya entendido, Israel y el resto de los hermanos eran rebeldes. O sea, llegaron no con las manos vacías. Aquí no llegaron de mendigos ahí buscando un pesebre como María y José donde naciera el niño. Llegaron y tienen que haber comprado tierras. Dice que se les dieron tierras y buenas tierras. Así inicia. Sí, entonces, ¿qué pasó? Ahora, la figura de esclavo, yo me imagino a alguien que tiene que obedecer y que no se puede mover, no tiene libertad. Pero yo aquí, al principio, yo no los veo como esclavos, los veo como empleados. O sea, eran empleados y les pagaron un salario mínimo muy bajo. Y les ponían jornadas muy grandes. Después empezó la palabra esclavo, pero la palabra, el término de esclavo, como lo conocemos, no es el que tenía el control. Porque si era propietario de bienes, imagino que hasta tenía negocios. O sea, ¿cómo pasó luego a ser un pueblo oprimido? Y oprimidos estamos nosotros, el pueblo de México está oprimido. Aunque según la Constitución no somos esclavos. Tenemos autosometimiento. Fue lo que con el pueblo. O sea, no se esforzó y fue valiente, como un santo del sol. Ahí se la llevó. Nada por. Dice la expresión un poco de levadura, leuda toda la masa. Muy gradual, no se dieron cuenta en qué momento. Pero sí, pasaron de ser propietarios. Génesis termina con un final feliz y Éxodo inicia con un final dramático. Dices, oye, en esos entre Génesis y Éxodo son unos 400 años y fue tan gradual la forma en la que los fueron sometiendo, dominando. No fue de la noche a la mañana, pero yo no voy a ver mi generación, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, pero si no tengo cuidado de pasar esa estafeta de la palabra, esa herencia primaria y primordial que es la fe, están expuestos. Y en algún momento es, oye, ¿cómo llegué aquí? No sé, no fui yo, pero... Lo único que sabemos es que tenían muchos hijos. Eso sí. Es que eran mucho más. Las familias eran más numerosas. Probablemente los hijos eran, no sé, tenían un hijo, o no tenían ninguno. Y acá la raza, sí. Muy bonito lo de Sí, 400 años sobrepasaron en población a los
a los originales. Se habla de 600,000. Éxodo registra 600,000 hombres representando a la familia. Y ahí multiplica la esposa más los muchos hijos, más millones. ¿No dirigen oración, por favor? Señor Dios, te damos gracias este día, porque en tu palabra te vemos reflejados. Te damos gracias porque eres un Dios bueno y un Dios de triunfo. Y nos permite, Señor, desde adentro de nosotros mismos, al sentirte, saber que somos ganadores y que somos hijos de tu reino. Te pedimos que tú protejas a nuestras familias y que tu poder, Señor, de sanidad sea sobre todas las personas que ungimos con nuestro propósito en nuestra mente en este momento, de tal manera, Señor, que se cumpla tu voluntad y liberes del mal a tus hijos. Te damos gracias porque lo recibimos por fe en el nombre de tu Hijo Jesús.